y suscribe, sin embargo, no actúa. ¿Qué mecanismo tienen las víctimas para tratar de evitar ese doble rol, quizá no solo del Estado boliviano, de otros estados, de suscribir pactos, de adherirse a convenciones, de obligarse a una serie de elementos que posteriormente, en el ámbito de su propia jurisdicción, no la hacen? Yo insisto, antes de responder al ilustre representante de la parte de la víctima, que la responsabilidad del Estado trasciende los gobiernos, o sea, porque aclaro que en este tipo de procesos el demandado no es un gobierno, es el Estado. Por tanto, es indistinto qué tipo de gobierno o qué tendencia tenga ese gobierno. Han pasado desde la dictadura de Banzer tantos gobiernos civiles y militares. ¿Por qué menciono en esto? Vean ustedes, y que es importante que la ilustre Corte tome en cuenta. El distinguido abogado ha mencionado que, que la Convención Americana se la suscribe en 1969. El Estado boliviano la ratifica en 1993. Incluso hay un artículo en la Convención, si no estoy equivocado, el 7º, que prohíbe la prisión por deudas. Sin embargo, después de la ratificación de este instrumento, colegas míos, abogados, seguían haciendo detener a sus clientes por falta de pago de honorarios. Así era, y tenemos que tener la sensatez de decirlo, porque si bien no estamos de acuerdo con eso, pero es parte de nuestra realidad. Vean ustedes, el desconocimiento de jueces y abogados de la normativa internacional. Entonces, si ese era el escenario, ¿por qué extrañarnos que diferentes gobiernos, sin entrar a nombres, incluso ya en democracia, los gobiernos llamados neoliberales, también fueron protagonistas contundentes del sistema de vulneración de derechos y por ende de la impunidad? Esa es la realidad. Dos detalles puntuales más, señor Albarracín. El cuestionamiento es, ¿cómo hacer? ¿Qué debe hacer el sistema interamericano para que en el ordenamiento interno se respete, se aplique la jurisprudencia de la promoción y defensa de los derechos humanos? Siempre he partido de la idea de que las sentencias de la Corte, más allá de establecer responsabilidades, también deben tener un carácter pedagógico, en el sentido de enseñanza democrática, porque nos ayuda, porque finalmente a través de estos procesos estamos aprendiendo a ser cada vez más demócratas. En consecuencia, es necesario que el sistema interamericano, no solo a través de los fallos que emite la Corte, sino de las intervenciones de la propia Comisión Interamericana, cada día vayan contribuyendo con sus actuaciones a que el Estado boliviano y otros estados adecúen un conjunto de conductas de sus autoridades estrictamente a la normativa que rige en materia de derechos humanos. O sea, nadie tiene que sentirse avasallado en su soberanía por acatar estrictamente los principios básicos que están establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Y finalmente, señor Albarracín, ¿podría explicarnos cuál ha sido el tratamiento del onus probandi que se ha dado entre el Estado y la familia Ibsen dentro de ese proceso interno? Como mencioné en su momento, yo creo que los órganos judiciales, como parte del Estado boliviano, han sido no solo negligentes, sino renuentes al pedido de justicia de la familia Ibsen. Y la prueba elocuente está en la pregunta que ha planteado la ilustre representante de la Comisión. Más de 40 jueces
excusarse en un caso para finalmente derivar que un juez en materia civil comercial resuelva allane un tema penal, es una muestra contundente de falta de voluntad de justicia. Eso es todo. Gracias, su señoría. Muchas gracias, doctor Enríquez. Y a continuación pregunto a la representación del Estado de Bolivia si formularían interrogantes y en caso afirmativo, ¿quién lo haría? Por favor. La palabra, señor presidente. En representación del Estado boliviano formulará las preguntas la doctora Karina Palacios. Adelante, doctora Palacios. Gracias, señor presidente. Diga el doctor Waldo Albarracín en qué año y cómo conoció la desaparición de la familia Ibsen, me refiero a Rainer Ibsen y José Luis Ibsen Peña. Bueno, yo no sé si la pregunta es de hecho o de derecho, pero en todo caso, la desaparición como tal, ¿no es cierto?, obviamente que nos enteramos con posterioridad, porque como comenté en un principio, estas desapariciones se han dado durante una dictadura, donde a veces te enterabas de un hecho 3, 4 años después, porque no siquiera teníamos la posibilidad de acceder a una información. Es uno. Segundo, que generacionalmente, no es verdad, tampoco tuve la posibilidad de por lo menos intervenir profesionalmente, era otra época. Cuando he tomado conocimiento de los casos, ya en la época en que fui activista de los derechos humanos, concretamente en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, donde salieron a relucir los casos Ibsen, casos Trujillo Oraza y otros referidos no solo a desapariciones, sino otro tipo de violaciones. ¿Nos puede indicar o manifestar usted por qué o cuál es el motivo para que la familia Ibsen realice o interponga la querella el año 2000, cuando la desaparición ha sido en 1971-72, luego de tantos años, señor Albarracín? Claro que sí. Precisamente por lo que comenté en un principio, que en la dictadura era materialmente imposible, al extremo que desaparece un miembro de la familia Ibsen, cuando va a reclamar otro, él más desaparece. Podía haber desaparecido también toda la familia. En Argentina desaparecían hasta los abogados que asumían defensa de las víctimas. Entonces, es obvio que en la dictadura era materialmente imposible un reclamo. Ahora, también he mencionado que acabada la dictadura de Banzer, ese no fue el fin del suplicio, porque tuvimos incluso después de Banzer 5 dictaduras militares. Y luego tuvimos gobiernos democráticos absolutamente insensibles con los derechos humanos. Por tanto, la causa cronológica que pregunta la distinguida colega responde por sí mismo el por qué recién en esa época se haya planteado la denuncia, porque el Estado hasta ese momento no había mostrado la voluntad para esclarecer el caso. Manifestó usted en su discurso que el Estado boliviano tiene una suprema ley, que es la Constitución Política del Estado, y que ésta es aplicada ante cualquier otra ley o tratado internacional. Sin embargo de ello, el artículo 256 de la nueva Constitución Política del Estado, de fecha 7 de febrero del año 2009, dicho artículo indica que los tratados e instrumentos internacionales se aplicarán con preferencia a la Constitución Política del Estado. ¿Podría usted indicarnos por qué ha manifestado lo contrario, señor Albarracín? Más bien dije exactamente lo que usted está manifestando, distinguida colega. Yo dije que los pactos y convenios de derechos humanos son de aplicación preferente por previsión constitucional. O sea, probablemente no me he expresado muy bien y no se me ha entendido, pero le agradezco que me haga notar para aclararlo. Yo coincido con usted, distinguida colega, es decir,
tiene usted razón. Los pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos, por previsión constitucional, son de aplicación prioritaria. Creo que eso dije, pero si no se me ha entendido así, aprovecho la oportunidad para aclararlo y le doy toda la razón a usted. Manifieste usted si fueron procesados los responsables de la desaparición del señor Rainer Ibsen y José Luis Ibsen Peña. Me ratifico en lo que dije hace un momento, que las acciones del Estado han sido insuficientes hasta el momento en muchos casos, porque si bien se ha advertido determinadas acciones legales, pero todavía subsiste un mecanismo de impunidad, porque en la desaparición de una persona, en la detención, en fin, en todo ese conjunto de actitudes, no es un individuo solamente el que detiene, el que tortura o el que asesina, sino es un régimen. Por tanto, hay muchos responsables y, en mi opinión, esa asignatura continúa pendiente. ¿Conoce usted que existe sentencia en este proceso o no existe sentencia en el proceso Ibsen, señor Albarracín? Lo que yo sé es que está pendiente ante la Corte Suprema de Justicia un recurso emergente de un tribunal que emitió en Santa Cruz un determinado fallo y que obviamente, reitero, será el Supremo Tribunal el que defina lo que en derecho corresponda. ¿Tiene conocimiento usted de la ley 2640 sobre resarcimiento de las víctimas de personas desaparecidas? Sí, porque eso fue dictado inicialmente, pido perdón por la redundancia, la iniciativa nació en el gobierno del presidente Carlos Mesa y se planteaba que debería resarcirse a las víctimas de los regímenes militares, tomando como parámetro desde estos gobiernos de facto. Lo que sé es que hasta el momento todavía muchos familiares continúan reclamando la efectivización de esos pagos. No niego la voluntad del Estado, ya por lo menos hay una señal positiva, creo que hay que ponderarla, pero también es importante que eso se consolide. ¿Cuándo se va a resolver el tema pendiente? Cuando se efectivicen de manera concreta los pagos a un conjunto de familiares que siguen reclamando, no solo familiares, sino víctimas directas de los atropellos que se han cometido. ¿Cómo cree usted y de qué forma se puede reparar los daños ocasionados a las víctimas de estas épocas de las dictaduras? Son varias formas, ¿no? Y primero, terminando de identificar a los autores materiales e intelectuales de estos delitos de lesa humanidad, bajo el parámetro de la imprescriptibilidad de los mismos, por tanto no importa el tiempo, uno. Dos, es decir, reivindicando la memoria de las víctimas. Tres, también valorando un resarcimiento económico. Cuatro, creando las condiciones para que en Bolivia nunca más volvamos a vivir no solo una dictadura, sino vulneraciones a los derechos humanos que suelen cometerse desde instancias de poder. ¿A qué se refiere, señor Albarracín? Explíquenos cuando usted manifiesta de que se debe reparar los daños ocasionados a las víctimas en el aspecto económico. ¿Cómo usted realizaría este parámetro cuando sabemos que en Bolivia, y tenemos conocimiento de que un sueldo mínimo, un salario mínimo mensual en nuestro estado es de 647 bolivianos, equivalente más o menos a $90? ¿Qué parámetro usted utilizaría para reparar económicamente los daños ocasionados a estas víctimas de personas desaparecidas? Para mí es muy riesgoso, y le digo con toda sinceridad, ingresar a una evaluación tan exquisita de
de este tema, por un principio elemental: la vida no tiene precio. Es decir, ni pagando 2 millones, 3 millones de dólares le van a devolver el ser querido a esa familia. Ese es el tema de fondo. Por tanto, el monto que puede ser más o menos, eso dependerá ya de otras instancias que lo analicen. Es decir, de todas formas siempre va a ser insuficiente, porque la madre que ha perdido a su hijo o que no lo ha vuelto a ver más, o el hijo que sigue buscando a su padre, no está buscando plata, lo que está buscando es justicia. Indique si el Estado boliviano en el presente tiene la voluntad de esclarecer los hechos sucedidos en las épocas de las dictaduras y si también tiene la voluntad de reparar el daño ocasionado a dichas víctimas. Yo le digo con sinceridad que sí he visto voluntad, pero me preocupa la demasiada consideración hacia las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, ver de manera tan indiferente la mediocridad de los órganos jurisdiccionales. Creo que son dos aspectos pendientes que sí los podemos resolver todos los bolivianos. O sea, en este caso no es el gobierno, por eso yo siempre hago énfasis en no focalizar el tema gubernamental, sino es una deuda de todos. Pero creo que así, realizando una acción conjunta, primero para que los militares dejen de ser ciudadanos de primera frente a los demás, y segundo, para que los jueces de una buena vez se conviertan en autoridades democráticas. Manifieste usted si le parece que la suma de 5 millones como reparación, 5 millones de dólares como reparación de daños a las víctimas, ¿es correcto? ¿Es legal? ¿Es prudente? Indíquelo, por favor. Primero que estoy escuchando por primera vez ese monto. Segundo, yo les reitero lo que le dije hace un momento. Hablar de cifras más o cifras menos no me corresponde, ni siquiera como perito, porque ese no es mi tema. En todo caso, creo que serán las instancias llamadas por la normativa las que evalúen ese aspecto, pero no sería ético que yo, como activista de los derechos humanos, empiece a escudriñar sobre estos montos. ¿Podría indicarnos usted, como autoridad y defensor del pueblo, ex defensor del pueblo del Estado boliviano, asumió y qué gestiones realizó para dar con el paradero o esclarecer este hecho criminoso que habría ocurrido en el Estado boliviano sobre la familia Ibsen? Bien, en rigor de verdad, en todos los casos de asignaturas pendientes de la democracia, en mi gestión hemos exigido a todos los gobiernos que actúen democráticamente, en el sentido de que no solo es llegar al poder por elecciones, sino fundamentalmente comportarse democráticamente. Y una de las formas de comportamiento es resolver estas deudas morales y legales con las víctimas. En consecuencia, no solo en el caso Ibsen, en otros que he mencionado en esta misma sala, se ha intentado contribuir al esclarecimiento. Y hay uno extremo, caso Ticona, que tuvimos que comparecer ante esta misma Corte como entidad pública, aunque esto parezca paradójico, porque siendo entidad del Estado, tuvimos que estar como demandantes de nuestro propio Estado. Eso parece contradictorio, pero eran las circunstancias de poder defender con tanta profundidad este tema que nos ha traído a estos escenarios. Eso es lo que yo le puedo responder, distinguida colega. Finalmente, como Asamblea de Derechos Humanos, ¿conoció usted si la familia Ibsen realizó alguna denuncia por sus familiares desaparecidos? Claro, pues justamente la denuncia, o sea, se refiere ante la Asamblea. Bueno, ellos no solo que han denunciado ante las instancias de derechos humanos, lo que pasa es que quiero aclararle que las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil no son Estado, por tanto no se puede considerar agotamiento de los recursos internos. Se agotan los recursos internos cuando le pides al Estado, que puede ser Fiscalía o los tribunales, ¿no es cierto? Entonces,
Es irrelevante si se ha presentado o no a un organismo de la sociedad civil. Lo importante es que no solo la familia Ibsen, sino muchas otras familias le andan pidiendo al Estado hace bastante tiempo y como comenté en esta misma sala, creo que el Estado todavía sigue manteniendo esa tarea pendiente de hacer justicia. El Estado boliviano no tiene más preguntas. Muchas gracias, doctora Palacios. Quiero preguntar ahora a los señores jueces y juezas si desean formular alguna pregunta al señor perito, juez Biogrossi. Adelante. Me disculpo, señor presidente, por hacer tantas preguntas, pero quizás no escuché bien y por eso quisiera una pequeña aclaración del señor perito, en tanto perito. Él ha sostenido que estructuralmente es difícil la justicia en el Estado plurinacional de Bolivia, o ante Bolivia. ¿Qué valor, como perito, le asigna usted al comunicado de 1983 de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, en que dio cuenta, aparentemente, de la desaparición del señor Ibsen? ¿Y qué valor le asigna al reconocimiento que el Estado ha hecho hoy y antes en esta materia? Si me puede repetir la respuesta a esas dos preguntas. Gracias. Me parece una reacción democrática importante. Primero, porque en el caso inicial que menciona su señoría, 1983 estamos hablando de un periodo muy reciente posterior a la conclusión de la etapa dictatorial en Bolivia. Entonces había una emoción democrática, una motivación democrática, pero que posteriormente no tuvo un correlato, porque si bien funcionó esa comisión un tiempo y ahí se quedó, pero como intención me parece positivo. No he presenciado el gesto del Estado en esta audiencia porque ustedes saben que el perito tiene que estar en un ambiente separado. Sin embargo, si es como su señoría ha afirmado, considero que es un gesto importante, es un gesto democrático importante, así lo valoro. Muchas gracias, juez Bío. El juez Pérez Pérez, por favor. ¿Qué periodo? Perdón, su señoría, de diciembre del año 2003 a diciembre del año 2008. Muchas gracias. Gracias, juez Pérez Pérez. Jueza Abreu Blondé, muchas gracias. Jueza May Macaulay, gracias. Juez Ventura Robles, juez Leonardo Franco. Gracias, presidente. Quiero personalmente agradecer la presentación del perito que ilumina sobre aspectos tan difíciles en el proceso de reconstitución de la verdad histórica. Yo quisiera hacerle dos preguntas en este contexto. Uno, referida a las víctimas que estamos evocando. Padre e hijo Ibsen eran conocidos como militantes de las fuerzas sociales en Bolivia. Esa es la primera. Segundo es, ¿cuál fue el rol de la sociedad civil en este proceso de reconstitución de la verdad histórica? Las víctimas, en este caso directas, una de ellas, tengo entendido que era un abogado vinculado a la defensa, especialmente de sectores sindicales, sectores sociales, especialmente en el departamento de Santa Cruz. Por tanto, eso para las dictaduras ya era un delito, sabe su señoría. Y creo que ha sido una de las causas fundamentales que ha motivado su detención y subsecuente desaparición.
Le pido disculpas, no he escuchado la segunda pregunta, si podría repetirme. La segunda pregunta era más general: ¿cuál es el rol de organismos de la sociedad civil, de derechos humanos, etcétera, en la búsqueda de esta verdad histórica que es difícil de obtener? Bueno, las organizaciones de derechos humanos han puesto de su parte en el tema de la denuncia, de contribuir a la búsqueda de la verdad o de la ubicación de los restos. Creo que cada una de ellas tiene su mérito, es importante reconocerlas, ¿no? Y obviamente me considero parte de ese movimiento, pero es también importante entender que tiene su propia limitación, precisamente porque no son Estado, no ejercen soberanía, no deciden. Y es en ese sentido que, en mi opinión, el Estado como tal debería abrirse más a las organizaciones de derechos humanos hoy en día para coordinar, porque si bien antes Estado y sociedad civil estaban confrontadas, era natural esa confrontación, en democracia no se justifica una confrontación, y es más bien una actuación conjunta entre las diversas entidades estatales y las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil para resolver estas deudas pendientes que tenemos, especialmente en temas de derechos humanos. Muchas gracias, juez Leonardo Franco. Yo quiero formular una pregunta al señor Perito, apelando a los objetos de su declaración esta mañana, que tiene que ver con la práctica jurisprudencial de los tribunales bolivianos para situaciones como la que motivan este caso. Como conoce bien el señor Perito, el Tribunal Constitucional de Bolivia, en el año 2001, en un caso que esta Corte ha conocido, el caso Trujillo-Orosa, determinó que la desaparición forzada era imprescriptible, era un delito que continuaba en el tiempo mientras el desaparecido no apareciera. De otro lado, la tipificación de la figura de la desaparición forzada, como se ha recordado aquí esta mañana, la produce el Estado boliviano en el año 2006. Entonces, la pregunta que quiero formular es cuál es la práctica de los tribunales bolivianos o en general de la sociedad, si es que se ha invocado esta tipificación de la desaparición forzada del año 2006 para hechos de alegada desaparición iniciados con anterioridad, si se ha invocado por familias afectadas, por alguien del Ministerio Público, y en caso afirmativo, ¿cuál ha sido la decisión que han adoptado los tribunales bolivianos en esa materia? Bien. Evidentemente, en el caso Trujillo-Orosa, cuando el juez instructor en lo penal archivó obrados, se planteó la apelación ante la Corte de Distrito de Santa Cruz, y esa Corte confirmó la decisión del juez instructor. Y como esos autos interlocutorios no podían ser apelados porque ya eran definitivos, no quedó otra alternativa que plantear el amparo constitucional. Pero vean ustedes, el amparo constitucional, o sea, ante un tribunal de garantías ya, la misma Corte de Santa Cruz le dio la razón al juez instructor y por tanto declaró ese recurso improcedente. Tuvo que ser el Tribunal Constitucional quien resuelva el problema en términos de justicia, justamente como dice su señoría, bajo el principio de la imprescriptibilidad de estos delitos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la familia Ibsen, después de este antecedente jurisprudencial importante, por qué hoy día continúa en el viacrucis de los 40 jueces que se excusan y un juez civil comercial y el caso todavía ante la Suprema? Es decir, ¿por qué no se toma en cuenta estos fallos que ya en su momento causaron Estado, que hicieron justicia? Ese es el tema. O sea, pienso que en general los órganos judiciales hoy día y también las autoridades del Ministerio Público deben ya generar una jurisprudencia uniforme en función de esa imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Permítame, señor Perito, añadir un aspecto específico en la pregunta. Entonces yo deduzco de su respuesta que la tipificación sobre desaparición forzada establecida en el año 2006 no ha sido invocada ni aplicada por los tribunales de su país para hechos producidos con anterioridad. Lamentablemente, por eso le digo que yo dije en